Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a iniciar nuestra clase. La clase anterior vimos la parte de un algoritmo, que es un proceso, que es descripción de un proceso paso por paso para llegar a un fin, y que las características de un algoritmo es que es finito. Tiene un inicio, un proceso y un final. Después del diagrama del algoritmo existe esta parte que tenemos que hacerla, que se tiene que trabajar, que es el diagrama de flujo. ¿Y qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo o flujograma o diagrama de actividades es una representación gráfica de un algoritmo en proceso o un algoritmo con sus procesos, de un algoritmo simplemente. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales, psicología cognitiva. En esta parte, la simbología de un lenguaje unificado de modelado, UML, unificado de modelado, es un diagrama de actividades que representan los flujos de trabajo paso a paso. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general. Estos diagramas se utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante las flechas que se conectan los puntos de inicio y del fin del proceso. Ahorita los vamos a ver. Voy a mostrarles esta simbología de los diagramas de flujo. Las siguientes son acciones previstas a la realización de este diagrama o de los diagramas de flujo, que es definir qué se espera obtener en el diagrama de flujo, identificar quién lo empleará y cómo, establecer el nivel de detalle requerido, determinar los límites del proceso a describir. Los pasos a seguir para conseguir el diagrama de flujo son los siguientes: establecer el enlace del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada del proceso siguiente. Identifica y listar las principales actividades, los subprocesos que están incluidos en el proceso de escribir su orden cronológico. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. Identificar y listar los puntos de decisión. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Y la prueba para errores. En este momento, en este caso, jóvenes, voy a mostrar esta simbología para realizar los diagramas de flujo. Vamos a utilizar existen mucho más simbologías, pero las que nosotros vamos a ocupar más frecuentemente son estas que ustedes están viendo aquí en pantalla. Tenemos estos símbolos, y el primero, que es inicio y final. Si se dan cuenta, ese óvalo o este símbolo es igual para inicio como para el final. La función que tiene es representar el inicio y el proceso y el final de un proceso. Recordar que los algoritmos tienen un inicio y son finitos, inicio y fin, y es inicio del proceso, final del proceso. Las líneas de flujo indican el orden de la ejecución cronológica, indican el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente ejecución, inicio, flecha, siguiente ejecución. Posteriormente tenemos entrada y salida de datos. Entrada de datos, salida de datos. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de los datos en la salida. El siguiente es un proceso. Representa cualquier tipo de operación. Es decir, el proceso que se va a realizar o cualquier tipo de operación que se tenga que realizar. Ese algoritmo, para representarlo gráficamente en el diagrama de flujo. Vamos a poner en un momento más, ahorita que termine de poner este último, vamos a ver cómo se realiza el diagrama que hicimos en clase. Y por último tenemos esta que es muy importante y que todas las vamos a ocupar. Recuerden que son los que
que más vamos a estar ocupando es esta parte. Decisión nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Si es verdadero, se realiza un proceso. En caso contrario, si es falso, realiza otro proceso. Esto del diagrama de flujo, del algoritmo y de la condición, de la decisión, lo vamos a estar viendo y lo vemos en nuestra vida cotidiana. En programación, en informática, lo vamos a estar viendo un poco más seguido, o más bien muy seguido, porque todo en la vida, todo lo que tenemos que hacer es decisión y es condición. Entonces, debemos de aprender a hacer eso, la toma de decisiones respecto a una condición. Debemos de ajustarnos a un cronograma, a un algoritmo, a una simbología, a una programación, a una planeación, y de acuerdo a eso que se está haciendo, se tiene que cumplir. Sí, se cumple la condición, que realice el proceso. En caso contrario, que realice otro proceso, pero siempre se tiene que hacer. Bien, ahora vamos a ver este ejemplo del algoritmo y del diagrama de flujo. Primero vamos a ver esta parte del algoritmo. El algoritmo que vimos, la clase, bueno, vimos más, pero que lo desarrollamos de manera conjunta, es este que es algoritmo. Inicio la ruta entre dos localidades. Y en esta ruta de dos localidades tenemos tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables que se pueden recorrer en carretera, terracería y a pie? El siguiente paso dice que la carretera es el doble de la distancia en la terracería. Y hacemos esa ecuación. Carretera es igual a la terracería subíndice o X, lo representamos por X, representado o el exponente 2, que sería el doble. El trayecto a pie es un quinto de la de terracería. Entonces, pie va a ser igual a terracería representada en un quinto. Ya lo que pusimos ahí de valores, yo se los comentaba en ese momento, era de acuerdo a lo que dice el problema, pero nosotros debemos de meter variables, porque nosotros debemos de empezar a trabajar en esta parte, en las variables que van a tener que estar realizándose en los procesos y que siempre tienen que, para nosotros siempre tiene que variar para que el momento de que el usuario lo utilice, tenga esa toma de decisiones y no nada más le funcione una sola vez. No, tiene que funcionar las veces que sea necesaria. Tenemos esta parte y voy a describir la parte del algoritmo, del diagrama de flujo. Inicio, ruta entre dos localidades. Datos, ingresamos datos. ¿Cuáles son esos tres datos, esas tres variables? Carretera, tapicería. Déjenme lo cambio. Es esta parte, le doy doble clic y le doy, perdón, me equivoqué, es terracería y a pie. Aquí, bueno, ahorita lo voy a explicar para que vean cómo se realiza. Carretera, terracería y a pie. El ingreso de esas tres variables, el ingreso de esos tres datos. Proceso. Carretera es igual a terracería o el doble de la terracería. Está representado. Siguiente proceso. A pie es igual del valor de la terracería o el valor de la terracería va a ser dividida en un quinto. Es decir, ese valor de la terracería a pie representa un quinto sobre con respecto a terracería. Y fin. Aquí es como se realiza, como se debe de tener. Ahora, para poderlo realizar en documentos, aquí, bueno, ya lo represento o lo estoy presentando ya hecho, ya terminado, ya realizado. Para hacer eso vamos a insertar un dibujo y le vamos a dar nuevo. Al momento de que le damos aquí dibujo a este dibujo, le tenemos que dar guardar y cerrar. Pero bien, tenemos esta barra de herramientas que aquí tenemos, que son las acciones, que es descargar, WordArt, copiar, cortar, copiar, pegar, duplicar, alinear horizontalmente, alinear verticalmente, distribuir, girar, mostrar reglas, guías, ajustar a la cuadrícula, a las guías, ordenar, agrupar, desagrupar, volver a agrupar. Tenemos deshacer,
rehacer. Tenemos el zoom, que es para alejar o para disminuir, ya lo hemos visto. Pero bien, a lo que a nosotros nos interesa, esta que es seleccionar, y líneas y formas, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Nuestras formas. En este caso, aquí no está activado. Déjenme lo activo, le doy guardar, lo bajo, nuevamente insertar, dibujo, nuevo, y ya está activado. Ahora sí, tenemos las formas, y de estas formas, fíjense bien, se dividen en tres. La primera son formas básicas. Si nosotros los ponemos, está el rectángulo, rectángulo redondo, rectángulo con esquina única recortada, y tenemos las otras formas que aquí están en la parte de abajo, que continuamos, que es óvalo, triángulo, triángulo derecho. Las que nosotros vamos a ocupar son las del diagrama de flujo, que son en las partes de abajo. Observen, tenemos esta parte de proceso, proceso alterno, decisión, entre otras. Esas son las que vamos a hacer para poder guardar o para poder trabajar en nuestro dibujo. Así es como se va a desarrollar. Recordar, jóvenes, que nosotros debemos de estar trabajando de esta manera para poderlo realizar. Observa, le damos, abrimos, inicio, ruta entre dos localidades. Ruta entre dos localidades. Tenemos esta parte, tenemos nuestro texto, podemos seleccionarlo, le damos a las opciones y podemos, o bajamos nuestra el tamaño de la letra, nos vamos a líneas, flecha, y de flecha escogemos y ingresamos una flecha. Siguiente, que es ingreso de datos, formas, y nos vamos a ingresar los datos. Recuerda que ahí ya lo tenemos. Movemos un poquito. Está aquí. Ingresamos los datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a ingresar? Que es carretera, terracería y a pie. ¿Sale? Tenemos esto, volvemos a seleccionar, le damos aquí a esta opción, bajamos o subimos el tamaño de la letra. Ingresamos, podemos mover el nodo para que se acomode nuestro dibujo, nuestro diagrama de flujo, flecha, ingresamos y, ingreso flecha, y aquí vamos ingresando. Voy a ingresar hasta un proceso nada más para que lo demás ustedes lo vayan desarrollando. Perdón, se me fue aquí, me voy a proceso. Tengo el proceso, selecciono, suelto, listo, y ponemos que la carretera es igual a terracería o el doble de la terracería. Y así es como se va a ir realizando poco a poco. Espero que lo puedan realizar. Yo sé que tienen mucha capacidad. Cualquier duda que tengan jóvenes, estoy para servirles. La instrucción que tienen que hacer el día de hoy de esta clase es realizar los diagramas de flujo de los algoritmos de la clase pasada. A trabajar, jóvenes.